Bueno, hola, buenos días, ¿cuánta gente? Eh, Bienvenidos, bienvenidas. Eh, Estoy aquí solamente para hacer esto que acabo de hacer, daros la bienvenida y dejaros con Carmen Martín Buro, que va a ser que es la compañera que espontáneamente se ha ofrecido a organizar este seminario para echaros una mano en esta situación tan complicada que estáis viviendo y que estamos viviendo todos, y ayudaros a conocer mejor vuestro proceso de aprendizaje y poderlo reforzar y organizar mejor, y con nuestra compañera Nuria Calderón, que pues se va a ocupar de ahora presentar a Carmen, después moderar un poco el debate, el coloquio, las preguntas que podáis ir planteando, ir dando la voz y esas cosas, y al final pues nada, de la despedida cuando todo haya terminado. Yo tendré que salir enseguida porque tengo varias cosas a las que atender al mismo tiempo en realidad, pero si puedo intentaré volver a entrar en algún momento y intentar aprender un poquito también yo de las cosas que nos va a comentar Carmen, que seguro que son interesantísimas. De nuevo, bienvenidos a todos. Creo que lo mejor durante el desarrollo del seminario es que todos excepto Carmen, tengamos las cámaras y los micrófonos apagados para evitar que se sobrecargue la señal y que haya gente que salga de la reunión y tenga que volver a entrar y todos esos líos que a veces ocurren. Nos importa, por tanto, apagar las cámaras y los micrófonos, y luego, pues cuando Carmen nos lo indique o cuando Nuria os lo pida o queráis intervenir o cualquier otra cosa, pues puede conectar su cámara o su micrófono según necesite. Nada más, os dejo con Nuria, en primer lugar, que como os digo se ocupará de la moderación de la reunión. Muchas gracias por estar aquí y mucho ánimo para todos, que sabemos que son días complicados. Adelante, Nuria. Entonces cojo yo el relevo. Voy a ser muy breve porque, como ha dicho Juan, mi misión aquí únicamente es la de tener el placer de presentar a Carmen y moderar cuando llegue su debido momento. Simplemente daros las gracias a todas las participantes que os estáis sumando todavía. De momento vamos unas 75 personas, lo cual creo, Carmen, que es un récord de participación en un seminario, pero no es para menos. El tema es de máximo interés, tanto para alumnos como para profesores, como puedo ver a algunos compañeros que están aquí también presentes, y bueno, pues surge además de una forma espontánea, como decía Juan, por parte de Carmen, que fue quien lo ha propuesto y que le agradecemos muchísimo que así haya sido. Yo creo que la mayoría la conocéis, pero por si acaso hay alguien pues, de fuera de la institución o que no haya sido todavía alumno suyo de otras divisiones, pues Carmen Martín Buro es psicóloga, es doctora en psicología y es experta en las áreas de aprendizaje humano y memoria. Y además, pues es una persona muy especial, como sabéis, quienes la conocéis, muy involucrada, muy preocupada siempre por sus alumnos, especialmente preocupada por la diversidad, por la atención a las necesidades de aprendizaje de personas pues, con dislexia, con déficit de atención, con patologías, y además a quien tenemos el placer de conocer desde, casi iba a decir su más tierna infancia, porque fue alumna, estudió psicología con nosotros en el Cardenal Cisneros, varias de las personas que estamos aquí hemos tenido el placer de darle clase, y creo que es algo especialmente relevante para los que estáis allí, al otro lado de la pantalla, porque bueno, salvo esta situación excepcional de confinamiento, pues Carmen ha pasado por las mismas etapas que vosotras, por el plan de estudio e incluso por muchos de los profesores que ahora tenéis, con lo cual conoce de primerísima mano lo que es estudiar en el Cardenal Cisneros, lo que se os pide y por lo tanto pues las necesidades en las que os podéis encontrar ahora mismo. Yo hasta aquí llega mi función, haré lo mismo, apagaré mi cámara, apagaré mi micrófono y lo único es que estaré pendiente pues, de aquellos mensajes que estáis mandando a través del chat, en fin, de todos esos factores para poder después moderar un poquito el debate, trasladar las preguntas que sean necesarias a Carmen o simplemente dar la oportunidad de que intervengáis. Dicho esto, pues yo procedo a hacer exactamente lo mismo que habéis hecho todos, desconectarme y dejar a Carmen, agradecerle muchísimo su participación y dejarle intervenir. Muchas gracias, Nuria. No sé si me podéis confirmar que se está viendo la pantalla.
Sí. Sí, Vale. perfecto, Mari Carmen. Estupendo, estupendo, gracias. Bien, pues este seminario está un poco abierto, ¿vale? Porque estoy viendo que tengo a muchos estudiantes míos, ¿vale? Entonces hay cosas que ellos ya saben. Y también hay estudiantes que no sé muy bien cuál es su background, no sé muy bien de qué punto de partida estamos, entonces cualquier cosa me lo comentáis por el chat y ajusto enseguida la charla, ¿vale? Entonces he querido titular la charla Dominar los procesos de aprendizaje, técnicas de estudio y autorregulación. Entonces nos vamos a basar fundamentalmente en el momento del estudio, no tanto en el momento del examen, sino en el momento del estudio, que creo que es el momento más importante para un estudiante, y vamos a intentar reflexionar para adquirir habilidades metacognitivas de autorregulación del aprendizaje, porque se ha visto que las habilidades metacognitivas, es decir, la capacidad que tiene el estudiante para autorregular su propio proceso de aprendizaje, se relaciona con el rendimiento académico, ¿vale? Incluso cuando se controla por inteligencia, es decir, dos estudiantes con el mismo nivel de inteligencia, el estudiante que tiene más habilidades de autorregulación de sus procesos de aprendizaje es probablemente el que va a tener mejor rendimiento posterior, ¿vale? Bien, antes de comenzar me gustaría que todo el mundo buscara algún papel, ¿vale? Porque voy a necesitar que escribáis luego unas cosillas porque vamos a hacer un pequeño experimento. Si no tenéis un papel a mano o no queréis utilizar un papel porque estéis muy concienciados por el medio ambiente, podéis utilizar el teléfono móvil, ¿vale? En una nota del teléfono móvil podemos hacer el experimento, ¿vale? ¿En qué va a consistir el experimento? Voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Porque vamos a hacer un experimento de memoria en el que vamos a tener que seguir dos instrucciones distintas, ¿vale? Dos instrucciones distintas. Fijaos, vamos a ver este tipo de estímulos. Este es un estímulo de ejemplo, ¿vale? Veis que aquí hay una imagen que es un soldadito, ¿vale? Y aquí hay un adjetivo, que es la palabra cremoso, ¿vale? Un momento, ¿podéis aseguraros que tenéis todos el micrófono apagado? Porque estoy escuchando algún sonido de algún micro que está encendido. Vale, gracias. Entonces, vamos a tener dos tipos de instrucciones, ¿vale? Cuando veamos este tipo de estímulo, voy a pediros que intentéis generar una historia o una imagen mental, ¿vale? Por ejemplo, si a mí me presentaran un soldadito y la palabra cremoso, yo me imaginaría, ¿vale?, que el soldadito se está derritiendo o que, por ejemplo, estamos vertiendo algo de crema sobre el soldadito, ¿vale? Eso consiste en generar una historia mental, ¿vale? A veces no vamos a hacer esta instrucción, otras veces vamos a hacer leer la palabra y denominar el objeto mentalmente. Por ejemplo, si yo leo la palabra oxidado y veo que esto es una pajarita, pues diría pajarita oxidada o oxidado pajarita, ¿vale? Simplemente quiero que leáis la palabra y denominéis el objeto mentalmente, ¿vale? Entonces veis que el estímulo siempre va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es la instrucción, ¿vale? Lo que vamos a hacer con ese estímulo. Yo os voy a avisar, ¿vale? Os voy a avisar. Ahora vamos a generar la historia mental. Ahora vamos a leer la palabra, ¿de acuerdo? Bien, ¿todo el mundo está preparado para hacer el experimento? Voy a revisar un segundo el chat. Vale. Sigo teniendo a alguien que tiene el micro encendido, así que por favor, Nuria, si fueras capaz de silenciar a todo el mundo, menos a mí. Vale. Entonces, vamos a empezar el experimento, ¿de acuerdo? El primer bloque va a ser un bloque en el que vamos a intentar generar una historia mental, ¿vale? Venga, preparados, listos, ya. Generamos la historia mental. Otra historia distinta. Muy bien, ahora vamos a hacer otro bloque en el que vamos a leer la palabra y denominar el objeto mentalmente, ¿vale? Leemos la palabra y denominamos el objeto. Muy bien, vamos a hacer ahora otro bloque que otra vez os voy a pedir, por favor, que generéis una historia o una imagen mental, ¿vale? Ahora, recordad, generamos una historia o una imagen mental. Muy bien, y ya un último bloque, otra vez de leer la palabra y denominar el objeto mentalmente, ¿de acuerdo? Venga, leemos la palabra y denominamos.
Muy bien, ha terminado el experimento, luego continuaremos sobre este experimento. Ahora lo que vamos a hacer es pensar en cómo procesamos la información, ¿vale? Cómo llega la información a nuestra memoria. Fijaos, yo soy una persona y estoy en un momento determinado de mi vida, ¿vale? Imaginaos aquí que Marty McFly está visitando la ciudad de Madrid, ¿vale? Y es capaz de desayunar en uno de los típicos bares que está por el centro de nuestra ciudad, ¿vale? Entonces, en ese momento, él está creando un recuerdo, ¿vale? Este momento de creación del recuerdo es un momento que en memoria denominamos codificación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que ocurre en la codificación va a afectar poderosamente al resto de vida de ese recuerdo, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un recuerdo, que es un recuerdo recién nacido, que lo estoy creando justo en ese momento, ¿vale? Estoy haciendo un esfuerzo de codificación. Esto en términos académicos es lo que se corresponde a la clase o al momento del estudio, ¿vale? Cuando estamos en clase o cuando estamos estudiando, lo que estamos haciendo es codificar información, ¿vale? Después, más tarde, puede pasar algo en el ambiente, ¿vale? Que haga que sea necesario que yo recupere esa información. La recuperación es una fase que en términos académicos corresponde al uso de esa información. Puede ser, por ejemplo, cuando estáis resolviendo un problema o cuando estáis resolviendo el examen, ¿vale? Ese es el momento de la recuperación. Entonces, vamos a tener estos dos momentos en psicología de la memoria siempre, la codificación o el estudio, o la recuperación, el examen o el test. Entre estos dos momentos, ¿vale? Entre estos dos momentos tenemos otra fase, ¿vale? Otros procesos de memoria que suceden durante el sueño y también cuando estamos despiertos sin hacer nada, que es el momento de la consolidación, ¿vale? La consolidación es la progresiva estabilización y fortalecimiento de la huella de memoria sin necesidad de hacer nada más, ¿vale? Durante el sueño suceden una serie de procesos que reorganizan y fortalecen esa información, ¿vale? También vamos a hablar del efecto de la consolidación en este seminario. Entonces, una vez que ya hemos ubicado estos tres procesos, podemos pensar que lo que pasa en el momento de la codificación es verdaderamente determinante, porque fijaos, si nosotros ahora somos capaces de recordar cuándo fue la última vez que yo fui a un bar, por ejemplo, antes del confinamiento, tener esa información ahora no depende tanto de mi momento actual, sino que depende de lo que me pasó en ese momento de la codificación. Entonces, es verdad que los estudiantes tenéis tendencia a estar muy pendientes del día del examen y pensáis que os estáis jugando todo el día del examen, pero cuando de verdad os estáis jugando todo es el momento de la codificación. Ahí es donde de verdad está siendo el momento crítico de la creación de una huella de memoria, ¿vale? Bien, pues vamos a volver a nuestro experimento, ¿vale? Entonces, no sé si recordaréis que antes hemos estado viendo unos pares asociados, ¿vale? Un adjetivo y una imagen con distintas instrucciones. Ahora no nos importa tanto esas instrucciones, ya volveremos sobre ellas. Y lo que os voy a pedir ahora es que recuperéis esa información, ¿vale? Que os he puesto una parte de esa información, quiero que me recuperéis la otra parte. Por ejemplo, africano, ¿con qué imagen se correspondía? Brillante, ¿con qué imagen se correspondía? Estresado, ¿con qué imagen se correspondía? ¿Vale? Venga, un minutillo para resolver este ejercicio. ¿Lo tenemos más o menos resuelto? Si alguna no sale, no pasa nada. De hecho, yo esperaría que hubiera varias que no salgan, no pasa nada, ¿vale? Bien, voy a hacer una predicción sobre... Bueno, podéis corregir, ¿vale? Esta es la corrección. Si habéis puesto una palabra que era aproximada o un objeto que es aproximado, también está correcto, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer una predicción del recuerdo. Yo sé que estas palabras, africano, brillante, estresado, sabroso, asfixiante y suave, se codificaron con la instrucción de generar una imagen mental, ¿vale? Entonces, no puedo ver vuestro rendimiento ahora mismo, pero yo puedo hacer la predicción de que muy probablemente la mayoría de las personas que estáis aquí conectadas y que habéis hecho correctamente la instrucción de generar una imagen mental o una historia mental, habéis recordado sin problemas estas palabras, o al menos habéis recordado la mayoría de estas palabras. Sin embargo, muy probablemente las palabras de aquí abajo, como se codificaron con la instrucción de leer o denominar fonológicamente ese objeto o ese conjunto estimular, ¿vale? Muy probablemente a alguien se le haya olvidado, por ejemplo, el zapato, ¿vale? Le estaría culpable, decía, sí, culpable lo he visto, pero no consigo acordarme del zapato o no consigo acordarme de camisa, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué se ha producido? Y este efecto, mis estudiantes de psicología de la memoria lo hemos replicado un montón de veces. Lo hacemos en 2 prácticas, lo hacemos en teoría y siempre sale. De hecho, uno de los efectos más robustos en psicología, que es el efecto de los niveles de procesamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que la instrucción de generar una imagen mental hace que tengáis que acudir al significado
del estímulo y esa es la herramienta más potente para crear un buen recuerdo. Sin embargo, cuando tú lees y denominas las cosas fonológicamente, como no acudes al significado, la huella de memoria es de peor calidad y por lo tanto la probabilidad de recuerdo posterior es mucho menor, ¿vale? La probabilidad de recuerdo posterior es mucho menor. Bien, entonces, nos vamos a centrar en la mayoría de esta charla en lo que hace el estudiante. Fijaos, lo que ocurre en el momento de la codificación tiene que ver con lo que hace el estudiante durante la codificación. Y digo hace porque quiero hacer énfasis en que el estudiante tiene que hacer conductas, en que el conocimiento no te llega y ya está, y te bañas en él y ya lo tienes. No, al conocimiento hay que acercarse, al conocimiento hay que construirlo. Y vamos a ver entonces qué herramientas tenemos para construir ese conocimiento. Antes de eso, quiero hacer una pequeña reflexión que hace Héctor Ruiz en un libro que os voy a recomendar cuando termine la charla. Y es que a veces parece que la responsabilidad del aprendizaje del estudiante es del profesor. Y es verdad que el profesor puede crear las circunstancias, puede crear las actividades docentes, puede crear el ambiente idóneo para que se produzca el aprendizaje. Pero si el estudiante... Bueno, pues mientras va entrando gente, voy a ir dándoos la bienvenida otra vez, pidiendo disculpas por el problema técnico que ha surgido, pues ya sabéis que esto es nuevo también para nosotros y, en fin, pues demasiado bien lo estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Es la primera vez que tenemos un conflicto de sesiones y ha costado un poquito resolverlo porque había mucha gente implicada en el proceso, pero esperamos que ya pueda todo el mundo acceder y veo por chat, hay una persona que dice que está comunicando a sus compañeros que ya se puede acceder. Os agradeceríamos que el resto, pues en la medida de lo posible, colaboraseis en la misma situación. Os digo que antes estábamos aproximadamente 95 personas en la sesión, vamos por 51, parece que no está mal, pero en fin, si echáis de menos algún amigo, alguna amiga que sabéis que estaba y que está positivamente interesada, pues creo que podéis comunicárselo. Ya no interrumpo más, le dejo seguir a Carmen. Por favor, os ruego que nos silenciemos todas las cámaras y los vídeos para que Carmen pueda impartir el resto de las. Vale. Pues nos habíamos quedado por aquí. Bien, nos habíamos quedado, estábamos reflexionando porque hay una parte de la docencia, ¿vale?, en la que el profesor asume muchísima responsabilidad y es totalmente normal que asuma toda la responsabilidad de las actividades que suceden en un aula. Pero muchas veces el aprendizaje no se produce ni en las mejores condiciones. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué el aprendizaje no se produce ni siquiera cuando el estudiante tiene las mejores condiciones? Pues esto no se produce porque si el estudiante no se enfrasca en esas actividades, en esas acciones que el profesor le propone, muy difícilmente se va a producir el aprendizaje, ¿vale? Entonces, por eso me gusta mucho la frase de Héctor Ruiz que dice, por eso enseñar es ayudar a aprender, ¿vale? El profesor lo que puede hacer es ayudarte a aprender, pero al final el aprendizaje solamente lo va a generar el propio estudiante con las acciones en las que se vea involucrado, ¿bien? Entonces, ¿qué estrategias fomentan el recuerdo posterior? Es decir, si tenemos que elegir un pool de estrategias para llevar a cabo, ¿cuáles van a ser? Pues aquí he elaborado una pequeña lista, esta lista puede ser más exhaustiva, pero vamos a ver una lista de las estrategias más eficaces o que más evidencia empírica tienen que provocan mejor recuerdo posterior, que al final es lo que vosotros queréis. Al final un examen no es más que un ejercicio de memoria, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar con una de las herramientas más potentes, que es la que está relacionada con el experimento que hemos hecho anteriormente, que es el análisis semántico o profundo de la información. Para eso hay que entender unos experimentos que son muy antiguos en psicología, ¿vale?, pero que no paran de replicarse, ¿vale?, que son los experimentos de Craig y Lockhart con respecto a los niveles de procesamiento. ¿Cómo se hicieron estos experimentos? Fueron muy parecidos al experimento que hemos hecho inicialmente en esta charla. Se hicieron experimentos con 3 niveles distintos de procesamiento. Fijaos, primero se ponía una palabra, ¿vale?, y había un grupo de personas que tenían que hacer un análisis visual, es decir, les preguntaban, ¿esta palabra aparece en mayúsculas? ¿Vale? Entonces, fijaos, para procesar esa palabra no te la tienes ni que leer, puedes hacer un análisis visual y ya decir sí, no, ¿vale? Ese es un análisis visual de la información, ¿vale? Después, a otro grupo de personas les pidieron hacer un análisis fonológico. ¿Y cómo hicieron esto? Les ponen una palabra
y tienen que decir si la palabra rima con perro, por ejemplo. Hierro, perro, pues diríamos que sí, ¿vale? Entonces veis que para procesar esta información simplemente hay que ir a los atributos fonológicos del estímulo. Y otras personas lo que tuvieron fue un análisis semántico, ¿vale? Les ponían una palabra, ¿vale? Y les decían, la palabra campo encaja en la siguiente frase, los caballos vivían en el campo, ¿vale? Y después les preguntaban por todas esas palabras. Entonces, fijaos, lo que tenemos aquí es un continuo de niveles de procesamiento, desde lo más superficial hasta lo más profundo. ¿Y cómo sabemos que algo es superficial? Cuando apenas se está extrayendo significado del estímulo. Yo puedo contestar a si una palabra está en mayúsculas y minúsculas, incluso en alemán. Yo no entiendo la palabra, pero puedo contestar. Entonces, esa tarea simplemente estás haciendo un análisis superficial de la información. ¿Qué pasa? Que cuanto más significado extraigo de la información, más profunda es la codificación y aquí vemos los resultados, ¿vale? Que la codificación semántica es la que provoca mayor nivel de rendimiento, es la que provoca un mayor recuerdo posterior. Y este experimento se ha replicado con un montón de tipos de materiales, con un montón de pruebas de recuerdo, de reconocimiento, de recuerdo con claves, ¿vale? Es un fenómeno muy robusto en psicología experimental. Pero de forma más concreta, esta estrategia, os he contado el experimento, esta estrategia de qué forma la puedo implementar en mi momento de estudio. Pues hay que ponerse ejemplos distintos a los de los apuntes, ¿vale? Si yo soy capaz de poner un ejemplo distinto al que me ha dado el profesor, es que entiendo ese contenido. Si yo solamente entiendo un concepto con un solo ejemplo, es que no entiendo el contenido, ¿vale? Es que estoy haciendo un análisis fonológico o un análisis superficial de la información. Después, puedo argumentar la plausibilidad de una teoría o de una hipótesis. ¿Qué evidencia a favor y qué evidencia en contra tiene este mecanismo psicológico que me está explicando la profesora? O esta teoría psicosocial que me está explicando la profesora, ¿vale? Puedo investigar, porque cuando tengo que investigar y tengo que elegir qué información es la buena y qué información es la mala, tengo que extraer el significado de esos conceptos. Importantísimo, para mí esta es una de las estrategias más potentes. Cuando tengo que escribirlo o explicarlo con mis propias palabras. A mis alumnos siempre les digo, cuando eres capaz de explicárselo a tu abuela, es que de verdad lo entiendes. Si no eres capaz de explicarlo con tus propias palabras, es que no lo entiendes, es que has hecho un análisis fonológico y superficial de la información. Sin embargo, cuando tú lo explicas con tus propios significados, es que sí que lo entiendes, ¿vale? Y otra estrategia es intentar representar gráficamente un concepto. Esto sobre todo para los conceptos que son más abstractos, ¿vale? Puede ser muy útil, ¿vale? Intentar representar gráficamente nos permite extraer significado de esa información, extraer sobre todo las relaciones de significados que puede haber entre varios conceptos. Bien. ¿Qué cosas suelen hacer mal los estudiantes y que les impiden llegar a este análisis profundo de la información? Que se repiten el material una y otra vez sin extraer el significado. Se leen los apuntes un montón de veces, a veces en voz alta, y esto es un análisis fonológico de la información. Esto es el equivalente al experimento ese que hemos hecho al principio, a leer y denominar la palabra. Y habéis visto que leer y denominar, por ejemplo, te causa además una sensación de falsa familiaridad. Tú dices, sí, la palabra amargo ha salido anteriormente en la lista, pero ¿qué estímulo iba con amargo? ¿Vale? Pues no nos acordamos, tenemos una falsa sensación de familiaridad. Pues lo mismo nos pasa si procesamos la información de forma fonológica, que en el momento del examen tenemos una falsa sensación de familiaridad, pues esto yo me lo he estudiado, pero como no he sido capaz de extraer el significado, no puedo evocar el contenido de ese recuerdo, ¿vale? Luego hay otra estrategia que utilizan más los estudiantes, que es lo de subrayar acríticamente. Cuando yo subrayo acríticamente, subrayo, estoy haciendo un análisis visual de la información. Quizá la información es visualmente más llamativa, pero si esa novedad que estáis estableciendo ahí no se está permitiendo extraer más significado, es posible que no sea útil, ¿vale? Es decir, las estrategias de subrayado, las estrategias de hacernos llamar la atención son útiles siempre y cuando se analice el significado de esa información, ¿vale? Otro problema que suelen tener los estudiantes es que hacen resúmenes simplemente extrayendo fragmentos literales de la fuente original, ¿vale? Y un resumen no consiste en eso. Un resumen consiste en leerte el contenido, ¿vale? Pensar sobre él y ponerlo con tus propias palabras, con menos palabras, pero intentar sintetizar esa información. Pero es importante que no sean fragmentos literales, porque si son fragmentos literales, de nuevo, se está haciendo un procesamiento superficial y fonológico de esa información. ¿Y qué pasa si un estudiante hace esta técnica de estudio? Estas técnicas que sabemos que no son las mejores, pues ocurre un fenómeno que he venido a llamarlo el efecto Conde Duque de Olivares, ¿vale? Porque a mí me pasó. Yo fui al Prado, ¿vale? Y vi este cuadro que sabéis que, bueno, al menos cuando yo fui a visitarlo está en la Sala de las Meninas.
Y me pasó que yo reconocía el cuadro y apareció en mi mente esta sensación. Yo veía mi libro de historia de bachillerato, ¿vale? Y era capaz de identificar exactamente en qué parte del libro estaba esta ilustración del cuadro de Velázquez. Sin embargo, yo no sabía nada sobre el conde duque de Olivares. Yo no era capaz de situarlo históricamente, no sabía nada de los aspectos políticos y relevantes del conde duque de Olivares. Entonces, yo veía la hoja de mi libro de historia, ¿vale?, de bachillerato, pero era incapaz de acceder a esa información. Y eso muy probablemente, ¿sabéis a qué se debía? A que yo hice una codificación fonológica o superficial de esa información. Yo miré mucho tiempo esa imagen, yo miré mucho tiempo esa página, pero no llegué a entender nada de lo que estaba estudiando. Por eso, cuando de verdad me hizo falta la información, que es cuando yo visité el museo, no podía acceder a la información relevante, porque para mí esa información no tenía ningún significado, ¿vale? Y esto os pasa, muchos de vosotros me decís, es que Carmen, yo me sé la asignatura, cuidado, tienes la falsa sensación de que te lo sabes porque estás familiarizado con el material, pero muy posiblemente lo que te pueda estar pasando es que tienes el efecto del conde duque de Olivares, que estás viendo la diapositiva, que estás viendo el material con el que hemos trabajado en clase porque has estado mucho tiempo trabajando con ese material, pero como no has estado trabajando con la estrategia adecuada, pues no eres capaz de acceder a la información que es verdaderamente relevante, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a seguir profundizando en el análisis de la información? Hay otro efecto que es el efecto del conocimiento, el conocimiento previo, ¿vale? Y el conocimiento previo tiene que ver con la congruencia de la información, es decir, si la información es congruente con otra que ya tenemos previamente. Bien, y para eso os voy a explicar otro pequeño experimento. Fijaos. Cuando se hizo el experimento de Craig y Lockhart, ¿vale?, que es el experimento de los niveles de procesamiento, veis aquí la condición visual, la fonológica con la de la rima y la semántica, ¿vale? Un estudiante que estudia de forma visual sería este que subraya con un montón de rotuladores, pero que ni siquiera se está leyendo la información. Un estudiante que estudia en la condición de rima sería este que se repite la lección en voz alta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y un estudiante que está en la condición semántica sería un estudiante que reflexiona sobre el contenido, que intenta decirlo con sus propias palabras, que intenta hacerse un esquema que no sea literal de la fuente original, ¿vale? Entonces, fijaos, se vio que cuando las personas contestan que sí, es decir, ¿está la palabra en mayúsculas? Sí, no. ¿Rima la palabra con perro? Sí, no. ¿Encaja la palabra en esta frase? Sí, no. Es decir, cuando durante la codificación las personas responden afirmativamente, cuando responden que sí, tienen más tendencia a poder recuperarlo en el futuro. ¿Y esto por qué pasa? ¿Vale? ¿Por qué cuando yo contesto que sí, incluso cuando estoy en la mejor condición de codificación, hay diferencias entre decir que sí y decir que no? Pues esto, fijaos en cómo era la condición. La condición era, los caballos estaban en el campo, encaja, y tú te puedes crear una imagen mental de los caballos en el campo. Los caballos estaban en el tenedor y tú dices no, no encaja. Entonces veis que como no te puedes enganchar a tu conocimiento previo, ¿vale? Es más difícil que esa huella de memoria se integre en el conocimiento que tú tienes, ¿vale? Entonces se va a crear una huella de memoria de menor calidad. Entonces, siempre que podáis, un concepto nuevo, intentad vincularlo con el conocimiento previo, porque eso va a hacer que la huella de alguna manera se enganche a ese conocimiento previo y sea mucho más resistente en el tiempo y aguante por lo menos hasta el día del examen. Entonces, este es el efecto de la congruencia. En general, la información que es congruente con nuestro conocimiento previo o la información que tiene algún vínculo de significado con el conocimiento previo tiene mayor probabilidad de recordarse en el futuro, ¿vale? Entonces, esto de forma más concreta, ¿cómo lo puede implementar un estudiante? Primero, hay que intentar vincular las ideas nuevas con cosas que se saben previamente. Si no sabes nada, intenta vincularlo con cosas de otras materias, ¿vale? Otra forma es escribirlo con nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué parte del conocimiento nuevo sí que compartimos con el conocimiento que tenemos anteriormente, ¿vale? Y otra cosa importante, hay que comprobar si tenemos el conocimiento básico. ¿Qué pasa? Que muchas veces los estudiantes os ponéis a estudiar y veis que no estáis rindiendo lo suficiente y estáis dando un montón de esfuerzo, estáis dando lo mejor de vosotros mismos y sin embargo no conseguís de verdad aprender ese conocimiento. Y muchas veces lo que pasa es que no os paráis a pensar si tenéis el conocimiento básico. Es que aquí se dicen una serie de términos, esos términos, ¿de verdad los entiendes? ¿Vale?
Aquí me están explicando una vía del sistema visual, pero es que las cosas básicas del sistema visual las sabes, ¿vale? Entonces, os tenéis que preguntar a vosotros mismos si quizá los problemas de aprendizaje que tenéis es porque os falta cierta base y hay que volver un poquito más para atrás para coger impulso para lo siguiente, ¿vale? Bien, vamos a hacer ahora otro pequeño experimento, ¿vale? Vamos a hacer ahora un experimento. Voy a enseñaros una lámina y quiero que miréis la lámina, miréis los objetos que están en esa lámina, ¿vale? Vamos a mirar los objetos que están en la lámina. Bien, los miramos durante un momento. Voy a aprovechar para beber agua. Vale, yo creo que más o menos os ha dado tiempo a ver la lámina, ¿no? Bien, pues ahora lo que quiero es que penséis que en un trocito de papel escribáis todas las cosas que había en esa lámina, ¿vale? Vamos a intentar escribir todas las cosas que había en esa lámina. Yo también puedo hacer el ejercicio. Pues, por ejemplo, estaba la sandía, estaban las uvas, estaba, no sé si había un melón, ¿vale? Estaba, ¿qué más había? Que no me acuerdo, una manzana seguro que puse, una naranja, ¿vale? Pero estoy segura de que en todas las listas, igual se os ha olvidado que había una papaya, ¿vale? Pero estoy segura de que en todas las listas a nadie se le ha olvidado que había un gatito, ¿vale? ¿Y por qué no se nos olvida el gatito? Fijaos, vuelvo a poner la lámina. ¿Por qué no se nos olvida el gatito? No se nos olvida el gatito porque es algo distintivo, porque todos son frutas, ¿vale? Evidentemente, pues se te puede olvidar la fresa, por ejemplo, yo no me acordaba de la fresa, pero el gatito es algo distintivo, ¿vale? A este efecto se le denomina efecto von Restorff, ¿vale? Cuando acuñado en nombre de la psicóloga von Restorff, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste este efecto? Este efecto consiste en que cuando tenemos un contexto, si hay algo que es poco similar a ese contexto, si hay algo que es distintivo, si hay algo que tiene contraste con el contexto, tenemos mayor probabilidad de recordarlo en el futuro. Fijaos, el gatito lo habéis recordado mejor aquí porque el contexto eran frutas, pero si el contexto hubieran sido animales, igual el gatito se os habría pasado, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que para la memoria el contexto importa, ¿vale? Que hay que atender a veces a las cosas que son discriminativas para que se nos quede con mayor fuerza y poder recuperarlo mejor en el futuro, ¿vale? Bien, y ese es el efecto de la distintividad o el contraste. De forma más concreta, ¿cómo puede un estudiante implementar la distintividad y el contraste? Hay que hacer explícitas las diferencias, porque a veces pensamos que sabemos la diferencia entre los conceptos, ¿vale? Pero cuando las hacemos explícitas vemos que no somos tan capaces de enunciar esas diferencias, ¿vale? Entonces hay que hacer explícitas las diferencias, hay que hacer cuadros comparativos. Si a mí me explican 3 teorías sobre algo y eso tiene evidencia, ¿vale? Hay distintos experimentos, me hago un cuadro en el que yo sea capaz de ver esas diferencias. Y esto es especialmente relevante cuando el examen es tipo test, ¿vale? Porque cuando el examen es tipo test, lo que se están pidiendo es discriminar cosas que se parecen, ¿vale? Por lo tanto, el efecto von Restorff, ¿vale? Tenéis que utilizarlo para garantizar vuestro buen desempeño en los exámenes y sobre todo los exámenes tipo test. Bien, vamos ahora con otro fenómeno que esto fue descrito desde los tiempos de Ebbinghaus, que es el aprendizaje espaciado o la práctica distribuida, ¿vale? Lo que Ebbinghaus empezó a detectar es que no obtenemos el mismo rendimiento si estudiamos 5 horas seguidas a si yo estudio 1 hora cada día. Es decir, a la misma cantidad total de tiempo estudiado, si el estudio está espaciado, el rendimiento es muchísimo mejor. ¿Y esto por qué pasa? Fijaos, pasa porque ¿qué es más probable? Tú tienes que hacer un análisis semántico de la información, un análisis profundo, ¿vale? Tú tienes que extraer el significado del estímulo. ¿Y qué es más probable que lo extraigas? Si estudias 1 hora tranquilamente, ¿vale? 1 hora cada día, fresco, tranquilo, concentrado, así te metes 5 horas antes del examen habiendo bebido una bebida energética y sin dormir, ¿vale? Entonces es más probable que lo hagas 1 hora cada día a que lo hagas 5 horas antes del examen. Es más probable que utilices el análisis semántico con el aprendizaje espaciado. Pero es que además el aprendizaje espaciado permite tiempos de descanso, entre ellos tiempos en los que podamos dormir, que fomentan los procesos de consolidación. Por eso yo me echo a temblar cuando veo a un estudiante que viene a un examen y le veo con unas ojeras y con el Monster en la mano, porque es muy poco probable que ese estudiante haya hecho una buena codificación de la información, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a otro efecto, que este efecto también es muy interesante, que es el efecto de generación, ¿vale? ¿En qué consiste este efecto? Fijaos, se hizo un experimento, ¿vale?, en el que había 2 grupos.
Unos simplemente tenían que leer un estímulo, por ejemplo, pares asociados de antónimos, ¿vale? O de sinónimos, perdón, pares asociados de sinónimos, y otro grupo tenía que generar esos estímulos, ¿vale? Por ejemplo, le decían infeliz, pues tú me tienes que decir un sinónimo, triste, ¿vale? Entonces, fijaos que la única diferencia, las palabras eran las mismas, la única diferencia es que unos estudiantes simplemente leyeron o les presentaron el material, ¿vale? Y a otros estudiantes tuvieron que generar ellos mismos ese material, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues primero, vemos que cuando yo tengo que generar sinónimos, recuerdo mucho más que cuando tengo que generar rimas. Por lo tanto, aquí se están cumpliendo el efecto del nivel de procesamiento, ¿vale? Siempre el nivel de procesamiento profundo tiene mayor rendimiento que el nivel de procesamiento fonológico. Pero ahora nos vamos a centrar en el efecto de generación. Dentro de un mismo nivel, fijaos que tengo diferencias, ¿vale? Y es que los estudiantes que han generado su propio material recuerdan mucho más que los que simplemente se les ha presentado ese material, ¿vale? Que no han tenido que hacer, aquí viene la palabra clave, no han tenido que hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno genera su propio material, esto tiene muchos factores que están implicados, la probabilidad de recuerdo posterior es mejor, ¿vale? Uno de los factores es que si tú generas el material, los significados los estás generando tú, ¿vale? Y no hay nada más significativo para el ser humano que los significados que tienen que ver consigo mismo, ¿vale? Entonces, lo que el efecto generación está haciendo es que está partiendo de tus propios significados, entonces eso tiene una potencia tremenda en el recuerdo posterior, ¿vale? Y también pasa que el propio acto de generar material se parece mucho al acto de recuperar información. Fijaos, si a mí me van a pedir que yo responda a preguntas cortas en un examen, ¿vale? Si yo, mientras estoy estudiando, estoy respondiendo, es decir, generando preguntas cortas, ¿vale? Estoy intentando hacer la misma tarea que me van a pedir durante la recuperación, el recuerdo se va a transferir, es decir, el ejercicio que has hecho durante la codificación se va a transferir a la recuperación, ¿vale? Entonces, recomendaciones de forma concreta para los estudiantes. Hay que tomar nuestros propios apuntes, ¿vale? Es muy difícil que con los apuntes de otra persona, con los significados de otra persona, nosotros podamos obtener el mejor rendimiento posible, ¿vale? Y hay que explicar en lugar de releer, ¿vale? Tenemos que intentar explicarnos a nosotros mismos los contenidos en lugar de releer los contenidos, porque cuando releemos lo que nos pasa es que tenemos la falsa sensación de que nos lo sabemos, ¿vale? Pero cuando intentamos explicarlos, cuando nos damos cuenta de las cosas que sabemos y las cosas que no sabemos. Vamos a continuar. Entonces, brevemente lo he contado, este efecto, no voy a contar el experimento porque es algo complejo, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que cuando estamos procesando durante la codificación, tenemos que tener en cuenta cómo va a ser esa transferencia del aprendizaje. Es decir, no necesariamente todas las asignaturas se van a tener que estudiar de la misma manera, ¿vale? Depende de los objetivos de aprendizaje que tengamos, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es reflexionar un momento en cómo va a ser el examen o cómo van a ser los problemas que me van a pedir para codificar en función de esos problemas, para poder hacer una transferencia de ese aprendizaje. Si tenemos más tiempo, lo que podemos hacer es codificar de distintas maneras para que podamos ser capaces de rendir con independencia del contexto al que yo me tenga que enfrentar, ¿vale? Es decir, si yo soy capaz de un mismo concepto aplicarlo a un problema, poner distintos ejemplos, hacer su definición, si yo soy capaz de hacer todas estas actividades durante la codificación, seré capaz de hacerlas durante la recuperación, ¿vale? Esto es el procesamiento apropiado para la transferencia, ¿vale? Y ahora viene el efecto, si antes he dicho que el análisis profundo de la información es uno de los efectos más robustos que hay en psicología, ahora voy a contar otro de los efectos más robustos que hay en psicología de la memoria, ¿vale? Que es el efecto test o técnica de evocación, ¿vale? ¿En qué consiste el efecto test o técnica de evocación? Fijaos, salió publicado en la revista Science este experimento, que es muy, muy interesante, que consistió en lo siguiente. Había 4 métodos de estudio, ¿vale? Pusieron a los estudiantes a estudiar de 4 formas diferentes, pues una sesión de estudio normal, hacer un mapa conceptual, hacer recuperación, ¿vale? Es decir, evocar el contenido varias veces, por ejemplo, se estudiaban una definición e intentaban decirla a ellos, ¿vale? Y luego el estudio repetido, que esto consiste en releer, que es lo que muchos de vosotros hacéis, yo me releo, me reestudio el material, ¿vale? Y fijaos, cuando se les hacen preguntas directas, los estudiantes que estuvieron evocando el contenido que se estaban estudiando fueron los que más
los que mejor contestaron a las preguntas, ¿vale? Incluso mejor que los que hicieron un mapa conceptual, que a priori también es una buena técnica de estudio, ¿vale? Y esto me parece también mucho más relevante. ¿Qué pasa con las inferencias, ¿vale? Cuando la pregunta no es tan directa, cuando la pregunta tiene relación pero hay que hacer un pelín de inferencia. Pues fijaos, de nuevo, la condición de estudio que mejor nos permite hacer inferencias en el futuro, ¿vale? Es el efecto test, ¿vale? Es haber intentado evocar por nosotros mismos, haber intentado recuperar durante el propio momento de la codificación, ¿vale? ¿Y por qué esta estrategia es tan útil? Porque pone de manifiesto lo que no nos sabemos, ¿vale? Lo que no entendemos. Es frustrante a veces, ¿vale? Pero pone de manifiesto lo que no nos sabemos. Sin embargo, cuando yo releo el material, es imposible que yo sepa si me lo sé o no, porque voy a tener sensación de familiaridad. Voy a tener el efecto del Conde Duque de Olivares. Pues claro que a mí me suena ese cuadro, pero ¿te puedo decir algo de ese cuadro? No. También fortalece la fuerza asociativa, ¿vale? Pero esto es importante. Siempre hay que comparar con la respuesta correcta, ¿vale? Porque si lo recuperamos de forma errónea y no comparamos con la respuesta correcta, corremos el riesgo de recodificarlo de forma incorrecta, ¿vale? Entonces siempre hay que estudiar, evocar y comprobar, ¿vale? Este efecto es más potente si dejamos que se nos olvide un poquito, ¿vale? Es decir, si yo intento evocar justo cuando me lo he estudiado, pues claro, va a funcionar. Pero cuando al cerebro le cuesta algún pelín de esfuerzo, enseguida se activa la alarma y se ponen todos los recursos con ello. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí se me ha olvidado un poquito, si por ejemplo me lo estudié ayer y ya he dejado un poco de tiempo y se me ha olvidado un poquito, este esfuerzo que tengo que hacer por evocar va a potenciar mucho el efecto de la recuperación activa o el efecto test, ¿vale? Entonces, a fin de cuentas, lo que pasa con la recuperación activa es que requiere más esfuerzo y lo que requiere más esfuerzo se aprende muchísimo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque algo que nos cuesta esfuerzo es relevante, ¿vale? Y entonces el sistema está detectando la relevancia y por lo tanto va a poner todos los recursos que estén de su parte para resolver ese problema. ¿Cómo podemos implementar esto siendo estudiantes? Tenemos que autoexplicarnos el contenido, ¿vale? O explicárselo a alguien, contárselo a un compañero. De hecho, yo se lo estoy diciendo a mis estudiantes, haced reuniones de videoconferencia y contaos las cosas que estamos viendo en clase, ¿vale? Porque es una buena técnica de estudio. Siempre hay que contrastar lo evocado con una fuente fiable, ¿vale? Hay que recibir retroalimentación, ¿vale? Y otra forma interesante de aplicar esto es que cada sesión de estudio empiece evocando la sesión anterior, ¿vale? Y esto es algo que a veces los profesores no tienen en cuenta. Lo que los profesores a veces hacemos es que al final de una sesión de estudio, ¿vale? Al final de una clase, intentamos evocar lo que hemos dado en esa clase, que eso evidentemente es útil, pero es más útil si a la semana siguiente empezamos la clase evocando lo anterior. ¿Por qué? Porque ya se nos habría olvidado un poquito y costaría un pelín más de esfuerzo y por lo tanto el recuerdo posterior sería muchísimo mejor, ¿vale? Y otra forma, y hay una cosa que los estudiantes no reflexionan mucho y es que el examen es una forma de aprender, ¿vale? Por eso los exámenes son importantes, porque los exámenes son una forma de aprender. Pues entonces lo que los estudiantes pueden hacer es hacerse a ellos mismos un examen. Y además esto va a potenciar el procesamiento apropiado para la transferencia. Si tú dices, pues mi examen es un examen que tiene 3 alternativas, pues hazte preguntas de 3 alternativas, ¿vale? Y eso te va a permitir ir detectando también de qué manera vas a resolver el examen cuando tengas que recuperar esa información, ¿vale? Esto es sobre el efecto test o técnica de la evocación. Entonces, voy a recapitular un poco. Las técnicas más eficaces para garantizar el recuerdo posterior son el análisis profundo, ¿vale? Extracción del significado, vinculación con el conocimiento previo, distintividad o contraste, el efecto von Restorff, ¿vale? El procesamiento apropiado para la transferencia, es decir, pensar en qué actividades son las que me van a solicitar, ¿vale? Y el efecto test o técnica de la evocación. Pero hay un problema y es que los estudiantes en su mayoría sabéis estas estrategias, sobre todo los estudiantes universitarios que sois personas muy exigentes y que sois personas que ya habéis pasado por toda una historia académica importante, los estudiantes en su gran mayoría conocen estas estrategias. Pero entonces, ¿por qué no las ponen en práctica? ¿Por qué parece que son impermeables a estas estrategias? ¿Vale? ¿Por qué no ponen en marcha estas técnicas que estamos viendo? Pues hay varios factores, ¿vale? Fundamentalmente, a veces tenemos que luchar contra una historia de aprendizaje previa y es que en algunas etapas de la educación secundaria la estrategia fonológica, ¿vale? Es decir, repetírselo a uno mismo una y otra vez ha sido eficaz. Y entonces, como ha sido eficaz, ha sido reforzada y ahora es muy difícil en el ambiente universitario en el que esa estrategia seguramente no sea eficaz, es muy difícil de cambiar y es que los hábitos son muy difíciles de cambiar, ¿vale? Entonces, a veces tenemos problemas de la historia previa,
¿vale? Después tenemos problemas en que muchas de estas estrategias requieren pensar, y es que pensar requiere esfuerzo. Entonces, como estudiante es mucho más fácil releer y releer y releer que pararte a pensar, vincular con el conocimiento previo, ponerte tus propios ejemplos, evocar y darte cuenta de que no te lo sabes, ¿vale? Entonces, estas estrategias requieren muchísimo más esfuerzo, ¿vale? Y luego tenemos que luchar contra la ilusión de familiaridad, ¿vale? Yo se lo digo a veces a mis estudiantes, les digo en clase: ¿habéis entendido bien esto que he contado? Y me dicen, sí. Digo, bueno, pues tened cuidado porque esto es una ilusión. Ahora tenéis la ilusión de que sabéis, pero hasta que no os sentéis tranquilos en clase y analicéis bien el contenido de esto que hemos estado viendo, no lo vais a saber de verdad, ¿vale? Porque en clase se generan ilusiones de saber, porque evidentemente la profesora o el profesor te pone ejemplos, te hace preguntas y tú ves que estás siguiendo un poquito la clase, pero eso te genera una ilusión, que es la ilusión de familiaridad, de, vale, tú has tenido contacto con esos conceptos, pero de verdad los has interiorizado, ¿vale? El otro problema es que muchos estudiantes tienen falta de habilidades metacognitivas. Es sorprendente que muchos estudiantes no han reflexionado mucho sobre sus propias estrategias de aprendizaje, no se han parado a pensar en qué les funciona y qué no les funciona, ¿vale? Y luego hay otro problema que para mí es uno de los peores o una de las lacras que tienen los estudiantes encima, que es el problema de la autoeficacia, ¿vale? Que son las creencias que tenemos sobre nuestro propio rendimiento, ¿vale? Incluso mis propios estudiantes, a los que les demuestro experimentalmente que el análisis del procesamiento profundo garantiza el recuerdo posterior, me cuesta mucho trabajo que apliquen esas estrategias porque creen que con ellos no va a funcionar, ¿vale? Es que a mí esto siempre se me ha dado mal, ¿vale? Estas creencias sobre la autoeficacia a veces son un obstáculo, ¿vale? Entonces, hay una forma de resolver las creencias sobre la autoeficacia, que es, hay que intentar ponerlo a prueba, aunque sea hay que dar una oportunidad a estas estrategias, ¿vale? Hay que intentarlo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ahora estamos en una situación que es una situación de incertidumbre total, ¿vale? Y además de cambio constante en el que todos hemos tenido que mudar la docencia al formato online y está siendo especialmente difícil, ¿vale? Yo creo que todos los profesores somos conscientes de las dificultades que esto entraña, que se nos está pidiendo que sigamos adelante, ¿vale? En unas condiciones que son realmente difíciles. Entonces, es verdad que yo estoy haciendo mucho énfasis en todas estas técnicas y que de verdad os invito a que las pongáis en práctica, ¿vale? Pero no se nos puede olvidar que en estos momentos, justo en esta situación que estamos viviendo, deberíamos centrarnos en lo posible en lugar de centrarnos en lo perfecto. ¿Por qué? Porque a veces esto os genera muchísima ansiedad, decir, es que tengo que llegar al mismo nivel, ¿vale? Tengo que estar al mismo nivel como si no pasara nada, ¿no? Evidentemente algo está pasando, entonces vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, centrarnos en lo posible. Y vais a ver que cuando os centréis en lo posible, como la ansiedad va a disminuir, igual rendís mucho mejor que si estuvierais centrados en lo perfecto, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer lo que en la medida de nuestras posibilidades podamos, ¿vale? Y veréis cómo si hacemos estas conductas que os estoy diciendo, al final el rendimiento será mejor, pero no podemos quitar de la ecuación la situación que estamos atravesando. Bien, ¿qué es la metacognición? La metacognición es la cognición sobre la cognición, es decir, pensar sobre el pensamiento. Todo esto que estamos haciendo en este seminario y la mayoría de las cosas que se hacen en psicología es pensar sobre el pensamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategias de metacognición podemos poner en marcha para mejorar nuestro aprendizaje? Antes de empezar con las estrategias, quiero que pensemos un momento en qué es la regulación, ¿vale? Cuando yo voy en bici, voy todo el rato autorregulando mi comportamiento, ¿vale? Si os dais cuenta, tú vas pedaleando, a veces dejas de pedalear y cuando te tambaleas un poquito dices, ah, mira, te detectas, ¿vale? Y ajustas tu conducta, ¿vale? Entonces, ir en bici es una actividad de constante autorregulación. Y también os habréis dado cuenta que cuanto más vas en bici, mejor lo haces, ¿vale? Pues el aprendizaje del conocimiento declarativo, que es fundamentalmente el que se os pide en la carrera o en las actividades académicas, es exactamente igual. Yo tengo que practicar esta autorregulación, yo tengo que estar todo el rato pendiente de cómo estoy ejecutando mi conducta, de cómo estoy intentando aprender y tengo que hacer ajustes, porque una cosa que los estudiantes no hacen es poner en marcha todas las estrategias que pueden, pero no ajustan nunca se paran a pensar, esto me ha funcionado, esto no me ha funcionado. Entonces hay que hacer ajustes. De hecho, hay evidencia experimental que demuestra que los estudiantes más exitosos, ¿vale? Son aquellos que cambian de estrategia, que cuando usan una estrategia y no les funciona, son aquellos que son capaces de cambiar de estrategia. Incluso lo que pasa con algunos estudiantes muy buenos es que como ellos saben que hay una estrategia que les ha servido mucho tiempo, si de repente esa estrategia no les sirve, esos estudiantes buenos pueden tener fracaso, y pueden tener fracaso porque no son capaces de autorregularse de esta manera, no son capaces de ajustar
la estrategia, ¿vale? Entonces, hay que intentar ser flexibles, ¿vale? Hay que intentar ajustarse a la materia, hay que intentar ajustarse al examen, hay que intentar ajustarse al contenido y a mis propias capacidades, ¿vale? Entonces, vamos a resumir la metacognición o las actividades de autorregulación, porque la metacognición es algo mucho más amplio. Vamos a intentar centrarnos en la autorregulación de nuestro aprendizaje con 3 conductas, ¿vale? Planificar, ejecutar y ajustar, ¿vale? ¿Qué errores cometen los estudiantes a la hora de planificar? Que no estiman bien sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿vale? En general, los estudiantes a veces tienden a sobreestimar su conocimiento, en parte por esta ilusión de saber que se genera en clase, ¿vale? Tienden a sobreestimar su conocimiento y de hecho se ha visto, ¿vale?, que cuanto menor dominio tiene un estudiante, peor estima, es decir, cuanto menos sabes, más crees que sabes, ¿vale? Luego, el estar estudiando, releyendo los apuntes, ¿vale?, te va a generar esa ilusión de familiaridad. Entonces vas a pensar que necesitas menos estudio del que realmente necesitas, ¿vale? Y en general los estudiantes también tienden a subestimar el tiempo y el esfuerzo, ¿vale? Por eso tenéis esta tendencia a dejarlo para el último momento, porque tendéis a subestimar el tiempo que vais a necesitar. Entonces, ¿cómo lucho yo contra estos problemas que tengo como estudiante? 1. Uso la técnica de la evocación y aunque sea frustrante, puedo comprobar que no me lo sé y que tengo que seguir estudiando, ¿vale? Tengo que utilizar el feedback que tengo de pruebas anteriores. A mí me sorprende que muy poca gente viene a revisar el examen o que muy poca gente me pregunta sobre sus fallos en el examen. No, es que esa es la información más valiosa, especialmente en asignaturas que son acumulativas. Es que si has tenido un fallo en el tema 1, vas a volver a tener ese fallo en el tema 3. ¿Vale? Entonces, utiliza el feedback que has recibido. Si has estudiado cierto tiempo y no has llegado bien al examen, eso significa que ese tiempo o que esa estrategia no eran las adecuadas, ¿vale? También se recomienda hacer las tareas lo antes posible o al menos establecer prioridades, no dejarlo nunca para el último momento, porque en el último momento seguramente vuestra conducta no va a ser la mejor posible. Y al final también hay que promover una mentalidad de crecimiento, hay que centrarse en el proceso, ¿vale? Yo me voy a centrar en hacer cosas, ¿vale?, en llevar a cabo conductas y el resultado ya vendrá, pero no os centréis tanto en el resultado, sino en el proceso. Y además ahora que estáis haciendo la carrera que queréis, es vuestro momento de centraros en el proceso, de disfrutar de ese momento y de hacer esas conductas que al fin y al cabo seguramente son reforzantes para vosotros. Otra diferencia que hay en la planificación cuando se comparan a expertos y aprendices, ¿vale? Imaginaos que tanto a un experto como a un aprendiz le dan a resolver un problema, ¿vale? Y tienen 1 hora para resolver el problema. Pues lo que se ve es que los expertos dedican mucho más tiempo a la planificación y quizá menos a la ejecución, ¿vale? Sin embargo, los aprendices lo que hacen es que van directos a la ejecución, ¿vale? A mí esto me pasa a veces en algunas asignaturas en las que hacemos experimentos, que si el experimento se parece a otro que han visto previamente, los estudiantes se lanzan a ejecutar la misma estrategia que hicieron en el experimento anterior y no se paran a leer o a planificar o a pensar ni siquiera si de verdad es un experimento que es distinto, ¿vale? Esto es un fallo del control inhibitorio, ¿vale? Se nos desencadenan las respuestas automáticas porque no inhibimos estos automatismos que hemos generado y aquí vienen los problemas. Y estos problemas en los exámenes tipo test son especialmente relevantes porque en los exámenes tipo test se nos desencadenan las respuestas automáticas de sí, yo creo que está preguntando por esto, ¡buah!, y marcáis la respuesta y no habéis leído, no habéis planificado detenidamente la ejecución para esa pregunta y al final tenéis un fallo no tanto de conocimiento sino de control inhibitorio, ¿vale? ¿De qué formas puedo aumentar mis habilidades de planificación de una tarea de aprendizaje? Pues puedo pedirle a un experto o a un estudiante que tenga mejor rendimiento que me explique cómo soluciona un problema. Preguntarle al profesor, decirle, ¿de qué manera puedo solucionar mejor este problema? ¿O de qué manera puedo hacer mejor este trabajo? O a un estudiante o un compañero vuestro, oye, tú, cuando vas a hacer el examen tipo test, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te lo lees? ¿Cómo vas descartando las alternativas? ¿Vale? Haced explícita la planificación. Decírosla a vosotros mismos, porque a veces asumís que estáis planificando, pero en realidad no lo estáis haciendo. Entonces, deteneos, ¿vale? Planificad explícitamente, ¿vale? Decíroslo a vosotros mismos para que tengáis claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, porque a veces creemos que sabemos lo que hay que hacer, pero en realidad no lo sabemos. Y aquí viene la parte de la aplicación de las estrategias, ¿vale? La ejecución, ¿vale? Entonces, fijaos, el esfuerzo no es suficiente, ¿vale? El esfuerzo no es suficiente si no está correctamente enfocado, ¿vale? Y esto es muy triste, sobre todo cuando un estudiante tú le ves que de verdad se está esforzando, que está dando todo de sí mismo y que no está aprobando. Entonces, si ese estudiante que de verdad se está esforzando no está aprobando, muy probablemente es que no está utilizando la estrategia adecuada, ¿vale? Entonces, ¿qué puede estar pasando aquí? 1,
que si el estudiante se está esforzando puede estar haciendo unas atribuciones internas inmodificables a la causa de su bajo rendimiento. Es decir, es que a mí la estadística yo soy negada para los números, ¿vale? Es decir, tengo como una supuesta incapacidad innata, eso no existe, pero puedo tener una supuesta incapacidad innata y entonces ya no aplico cambios, porque si yo soy así, ¿qué cambio voy a aplicar? No puedo cambiar nada de mi forma de ser. Eso no es verdad, siempre se pueden aplicar cambios. O estoy haciendo una atribución externa, no es que el profesor me tiene manía, es que el examen es muy ambiguo, es que el examen es imposible, ¿vale? Entonces, pensemos un momento si la atribución que estamos haciendo de verdad es de este tipo, porque si la atribución es de este tipo, igual hay que cambiar un poquito o pensar de este quesito que es mi rendimiento, ¿cuánto puede ser debido a que tengo un mal profesor? ¿Cuánto puede ser debido a que, bueno, pues igual no tengo facilidad para los números, pero estoy segura de que el 100% no se debe a eso, ¿vale? Luego hay otro problema con los estudiantes, es que para justificar este bajo rendimiento dejan de esforzarse. Entonces, claro, si yo dejo de esforzarme, ya no tengo que asumir la responsabilidad, ¿vale? Esto no pasa tanto en ambientes académicos de nivel superior, sino que pasa a niveles más inferiores, pero ocurre. El estudiante hay un momento que deja de esforzarse. Y luego también tenemos problemas cuando los buenos estudiantes aplican de forma rígida cosas que les han servido en el pasado, ¿vale? Y estos estudiantes es súper difícil convencerles de que lo que está fallando es que no están adaptando la estrategia a la materia o al problema que tienen que resolver, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera vamos a intentar incidir aquí? Uno, vamos a aceptar que si nos estamos esforzando y no conseguimos resultados, hay que cambiar la estrategia, ¿vale? Porque al profesor pues no se le puede cambiar a veces, el examen no se puede cambiar, entonces lo que habrá que cambiar será la estrategia, nuestra forma de afrontar esa asignatura, ¿vale? Vamos a intentar adaptar las estrategias a la materia, ¿vale? Porque no todas las materias necesariamente se van a resolver de la misma manera. Es verdad que hay como unos principios generales de aprendizaje que funcionan siempre, pero a veces hay que intentar adaptarse a las materias. Y vamos a reflexionar después de cada examen cómo he resuelto yo el examen. ¿He ejecutado las estrategias que yo me había planificado? Si dije que iba a descartar todas las opciones hasta saber que hay una que es correcta, pero que las demás son incorrectas, ¿he usado esa estrategia durante el examen? O aunque me lo he propuesto, no lo he hecho, ¿vale? Hay que reflexionar sobre las estrategias que se están utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Que si os dais cuenta, todas las estrategias de las que hemos estado hablando requieren muchísimo esfuerzo y además te dan la sensación de que no estás avanzando, ¿vale? Porque como te haces la técnica de la evocación y ves que no te lo sabes, dices, ¡buah, otra vez me lo tengo que estudiar! ¿Ves? Pues que avanzas muy, muy lentamente. Sin embargo, la otra estrategia, releer, estudiar de forma fonológica, revisar los apuntes, subrayar con colores, esas estrategias no te dan esta sensación y piensas que estás avanzando, pero en realidad no estás avanzando, te están creando una ilusión de saber, pero luego en el examen se demuestra que no sabes. Y esto se ve también a veces cuando los estudiantes nos dicen a los profesores, me dicen, por ejemplo, Carmen, es que yo me lo sabía. Es que igual no te lo sabías, igual tenías la sensación de familiaridad con el material, pero no te lo sabías, ¿vale? Entonces vamos a ir al momento de ajustar, ¿vale? ¿De qué manera puedo ajustar? Pues puede pasar que los estudiantes no puedan ajustar su estrategia porque es que desconocen otras estrategias. Es que tú ves que hay estudiantes que a veces están haciendo lo que buenamente pueden porque no saben otras estrategias, ¿vale? Entonces hay que pensar qué estrategias son más adecuadas. Hay que preguntarle al profesor de qué manera me puedo enfrentar a esta asignatura, ¿vale? Hay que preguntarle a otros compañeros de qué manera nos podemos enfrentar a esta asignatura. Y luego hay un problema y es que utilizar otra estrategia genera incertidumbre. Dices, es que yo estoy muy seguro con mi método de siempre, ¿cómo voy a cambiar de repente de método? ¿Y si no me funciona? ¿Vale? Cambiar de hábitos siempre es difícil, ¿vale? Pero yo os estoy garantizando que hay evidencia experimental que nos dice que estas técnicas que os estoy contando merecen la pena. Entonces es mejor asumir cierta frustración y empezar a trabajar, porque al final nosotros no vamos a dejar de aprender en toda la vida. Con las profesiones que tenemos vamos a tener que estar constantemente aprendiendo. Por lo tanto, mejor adquirir las estrategias ahora, ¿vale? E ir poniéndolo a prueba ahora, que luego más adelante que quizás sea más crítico fallar o no fallar, ¿vale? Y por último, hay que reflexionar y escribir sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, ¿vale? Porque es la única manera de tenerlo en cuenta en el futuro. Si os sale bien un examen, escribís, pues mira, yo hice esto para hacer bien este examen. Si os sale mal, he hecho esto y esto creo que es el error que he cometido. Si hacéis una tutoría con la profesora y la profesora os dice, mira, es que no has leído bien, es que no te has fijado en esto, pues salís de la tutoría y os lo escribís para tenerlo en cuenta cuando estéis estudiando.
Y por último, bueno, penúltimo, quiero hablar de una cosa que es el sesgo de confirmación, ¿vale? El sesgo de confirmación sucede o lo tenemos presente en situaciones, por ejemplo, de disonancia cognitiva, ¿vale? La disonancia cognitiva sucede cuando tenemos una información entrante que es incongruente con mis esquemas previos, que no encaja en mi conocimiento previo, ¿vale? Que contradice mis esquemas. ¿Y qué pasa? Que si esos esquemas, un esquema es conocimiento previo que tengo sobre cómo funciona el mundo, ¿vale? Eso es un esquema. Entonces, cuando hay una información que entra y que puede romperme esos esquemas, genera emociones negativas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelven estas emociones negativas? Se resuelven con el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación consiste en reinterpreto la realidad, ¿vale? Para que encaje en mis esquemas o directamente ignoro esa realidad, ignoro esta información que está contradiciendo mis esquemas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el sesgo de confirmación lo tenemos, uno, a nivel metacognitivo, ¿vale? Es decir, dices, no, pero yo sí que estudio de forma profunda porque yo me hago unos esquemas que están fenomenal. Seguro, o estás teniendo sesgo de confirmación, ¿vale? ¿Cómo se lucha contra el sesgo de confirmación? Pensando como un científico, buscando evidencia a favor y evidencia en contra, ¿vale? De esta información. Y luego también tenemos sesgo de confirmación haciendo el examen, ¿vale? Que como el estudiante tiene ideas preconcebidas sobre lo que le van a preguntar, ¿vale? O ideas preconcebidas sobre cómo van a ser las preguntas o cómo van a ser los problemas, a veces ni lee bien el enunciado, intenta confirmar simplemente esta idea preconcebida. Entonces, tenéis que estar todo el tiempo luchando contra dos ilusiones. Uno, la ilusión de familiaridad y dos, el sesgo de confirmación, porque esos dos, que al final son sesgos, esos dos sesgos van a aparecer el día del examen. Entonces hay que intentar luchar contra ese sesgo. Y por último, una nota sobre la motivación, ¿vale? Yo sé que hay otro tipo de psicólogos que pueden tener otra idea sobre la motivación, pero yo creo que la motivación se aprende, ¿vale? Entonces, a veces es mejor no esperar a tener ganas, ¿vale? No hay que esperar a estar motivado, sino que hay que enfrascarse en hacer cosas, ¿vale? Las ganas vendrán después, porque el aprendizaje es algo muy reforzante. Cuando uno sabe, ¿vale? Cuando uno puede utilizar ese conocimiento, cuando uno está haciendo una técnica de evocación y por fin es capaz de decir la teoría de no sé qué, ¿vale? Cuando es capaz de hacerlo, eso es muy reforzante para un aprendiz y en definitiva para el ser humano. Entonces, no esperéis a tener ganas, ¿vale? Empezad a hacer estas cosas, ¿vale? Empezad a hacer estas conductas y las ganas vais a ver cómo vienen después. Y además, si os dais cuenta, el aprendizaje es algo que hacemos de forma natural, ¿vale? De forma incidental, se suele decir en esta asignatura. De forma incidental aprendemos. Yo, por ejemplo, hay un montón de canciones de reggaetón que me sé en contra de mi voluntad, ¿vale? Pero me las he aprendido de forma incidental. Como soy un organismo que absorbe información, pues a veces he entrado en una tienda y veo una canción, entonces la he absorbido. Entonces, el aprendizaje es algo natural, ¿vale? Pero para aprender hay que tener experiencias. Y si no os sentáis a tener experiencias con el material de estudio, experiencias me refiero a decirlo con vuestras propias palabras, buscar información, argumentar la plausibilidad de las teorías. Si no tenéis experiencias, es muy difícil que tengáis aprendizaje, ¿vale? Entonces, importante para que la motivación tenga un efecto, al menos un efecto inicial, si no estáis muy motivados, es no esperar a tener ganas. Y vais a ver cómo a base de actuar, ¿vale? Es importante que tengamos que hacer cosas, a base de actuar, las ganas vais a ver cómo vienen después. Veréis cómo al final el aprendizaje resulta ser algo reforzante, ¿vale? He dejado aquí algunas referencias que he utilizado para esta charla y algunas referencias que podéis consultar por si queréis profundizar en este tema. Pedí para la biblioteca un poco antes del confinamiento este libro de Héctor Ruiz, que es una de las mejores lecturas que se están, o sea, de las que ha surgido en los últimos años sobre psicología de la memoria y aspectos educativos con respecto a la evidencia experimental de la que disponemos. Vamos, yo todavía no he terminado de leérmelo, pero estoy disfrutándolo un montón, os lo recomiendo. Y también hay un pequeño libro que se vende en Amazon por, creo que son 7 o 8 euros, que es este de aquí, ¿vale? Que es una breve introducción a psicología de la memoria. Está en inglés, pero es muy fácil. Entonces, si alguien quiere seguir profundizando, yo puedo proporcionarle lecturas, pero creo que estas dos lecturas van al grano de lo que os interesa como estudiantes, ¿vale? Porque otras lecturas pues, son más de corte experimental, más empíricas y quizá no van tan al grano de las estrategias de aprendizaje que queréis vosotros. Entonces, estas dos referencias sí que van al grano. Y me gustaría terminar con esta frase, ¿vale? Y es que aprender o aprender a aprender a veces cuesta un poco de trabajo, pero os invito a que os atreváis a saber, ¿vale? Porque al final es muy reforzante. Cuando uno domina el conocimiento, ¿vale? Cuando uno sabe organizar la información, es una actividad muy reforzante y al fin y al cabo
el ser humano, si se caracteriza, es por su capacidad de aprendizaje. Lo que nos pasa frente a otros animales es que nuestra capacidad de aprendizaje es mucho más flexible. Entonces, pensad que de partida ya tenéis los recursos necesarios. Se trata solamente de que seáis capaces de enfocarlos y de ir a por ello, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí llegaría mi charla. Ya quedo a la espera de vuestras preguntas. Pues hay varias. Yo he contabilizado por el chat 9, pero seguro que hay incluso gente que no las ha planteado. Entonces yo me animaría a que las formularan de viva voz. Me gustaría mucho más. Entonces sí que os animo a que lo hagáis. Pues el primero que ha preguntado ha sido Diego Ugena, luego ha preguntado Claudia Mon, Laura Rincón, Jorge Gallardo, Pino Gilabert, María Guzmán, Isabel Paradela. En fin, pues creo que podríamos respetar un poquito el orden de intervención. Lo que sí os voy a pedir, por favor, es que seáis breves, igual que habéis sido breves en el chat, para que podamos dar pie a que entre pues, la mayor parte de la gente o todo el que desee hacerlo. Igual alguna pregunta se ha visto ya respondida, pero en ese caso pues simplemente le dejáis el turno al siguiente. Diego, por favor, ¿te animas a preguntar? Sí, yo tengo dos preguntas. La Venga, primera es que has puesto un ejemplo que me ha parecido muy gracioso, el de los caballos. ¿Se me oye bien? Que Sí. sé cómo estoy con los cascos. Vale. Entonces, el de los caballos en el campo, ¿no? Que sí lo puedes colocar, pero no puedes colocar los caballos en un tenedor, ¿no? Sí. Pero si la persona desarrolla, por ejemplo, una capacidad imaginativa o de visualización y se imagina a los caballos en las púas del tenedor, ¿esto cómo afectaría a la codificación y a la recuperación? Claro, eso es el soldadito cremoso, ¿vale? Eso es la actividad que hemos estado justo haciendo al principio, o el robot africano, ¿vale? Cuando yo soy capaz de dos cosas que a priori no tienen relación, de imaginármelas mentalmente, al final lo que estoy utilizando son todos los significados que yo tengo sobre eso, porque fíjate, tú me has dicho una cosa muy relevante, y si yo me imagino en un tenedor que los caballos están pinchados en el tenedor, eso significa que tú estás extrayendo el significado del tenedor y lo estás utilizando, ¿vale? Y por ejemplo, te das cuenta que los caballos tienen una materia blandita y que podrían, por lo tanto, estar pinchados. Entonces, claro, cualquier estrategia de imaginación, al final, lo que está haciendo es enriquecer la huella de memoria, ¿vale? Y seguramente, por ejemplo, puedas utilizar conocimiento previo. Pues, yo qué sé, si has visto dos caballos que te llamaron mucho la atención en un viaje que hiciste al campo, utilizas esos dos caballos. Es decir, las estrategias de imaginación, al final, lo que están haciendo es potenciar el análisis profundo de la información, porque para imaginar hay que entender, ¿vale? Entonces, claro, Diego, efectivamente las estrategias de imaginación son buenísimas para la recuperación, ¿vale? Vale, y la segunda pregunta es que yo he investigado algo, ¿no?, sobre lo de la lectura rápida, pero casi nunca me ha funcionado o lo he aplicado en ciertos momentos del tiempo, ¿no? Pero es como que es tanto esfuerzo o tanta cantidad de procesamiento que al final me acabo quemando, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían aplicar técnicas de lectura rápida o técnicas de abarcar una gran cantidad de conocimiento y a la vez poder sacar una significación semántica o algo que sea más que simplemente pasar los ojos y leer, ¿no? ¿Cómo extraer algo de significado? Sí, es que bajo mi punto de vista la lectura rápida solo funciona con expertos, ¿sabes? Con gente que ya tiene mucho conocimiento previo sobre un tema. Entonces sí que puede funcionar la lectura rápida. Con un aprendiz, con alguien que no sabe nada, yo creo que la lectura rápida quizá no sea tan eficaz, ¿vale? Tampoco soy experta en ese tema, ¿eh? Pero yo creo que la lectura rápida funciona cuando tienes mucho conocimiento previo y por lo tanto no te hace falta detenerte tanto en cada uno de los conceptos, ¿vale? Entonces, lo que yo sí que puedo recomendar es que, y no es tanto relacionado con la lectura rápida, es que a veces no intentéis entender todo, ¿vale? Sino que intentéis, primero, imaginaos que os tenéis que entender, que os tenéis que estudiar un tema, ¿vale? Que intentéis estudiar lo general, ¿vale? Y luego ir ya más a lo particular, porque a veces lo que os pasa es que os quedáis enganchados en algo particular que igual se resuelve si seguís avanzando más adelante, ¿vale? Entonces, yo más que lectura rápida lo que recomendaría es, vale, intenta estudiar como un esqueleto, ¿vale? Del tema, ¿vale? Si un tema tiene 3 teorías, pues esas 3 teorías, saber qué es lo básico de esas 3 teorías. Y luego estudiar el caso particular de cada cosa. Eso es lo que yo, al menos con la evidencia empírica que conozco, es lo que yo recomendaría. Una pregunta, Carmen. Sí. Ahora que hablan de lectura rápida, una de las cosas que yo observo como profesora en los exámenes es que leen muy rápido las preguntas y no tratan de entender la pregunta. Entonces, yo lo que veo es, uno de los problemas que yo veo en los alumnos
es que tienen exámenes de otros años, que yo siempre he usado cuando era estudiante exámenes de otros años para confirmar que sé, no para estudiar. Entonces, los profesores que somos hábiles, cuando construimos exámenes, a veces cambiamos nada, ni lo detectáis casi, ¿no? Y como es algo que has explicado tú de la familiarización. Te suena algo la pregunta, haces lectura rápida y optas por marcar la respuesta que estaba en ese examen sin darte cuenta de que el profesor hábil cambió nada, un maticito, un no, un in, algo que, o la respuesta incorrecta. Entonces, yo os diría, dedicar tiempo a estudiar, creo yo, las preguntas bien, sacar los significados y ¿puedo plantearle a mi pregunta aunque me cuele? ¿Me dais permiso? Dale, dale. Yo soy de la técnica de leo la pregunta, entiendo lo que me preguntan, doy la respuesta que yo conozco y busco entre las opciones. Claro. No al revés, porque si no, mi experiencia es que os hacéis un lío. Claro, y es que, Isabel, lo que les pasa es que generan un automatismo y no son capaces de inhibir ese automatismo, porque a veces les pasa incluso si pones algo literal de la diapositiva, ¿vale? Y cambias algún concepto, que es un concepto clave, pero como ya les suena lo de la diapositiva, se desencadena el automatismo, que esto es lo más normal del mundo, que se te desencadena un automatismo, y no son capaces de frenar ese automatismo y decir, a ver, cuidado, que lo que me están diciendo aquí es otra cosa, aunque se parezca a esto. Claro. Perfecto. Claudia, entonces, creo que estaba bien la sesión, no veo el nombre, pero bueno, Claudia Mont también había planteado una pregunta de cara a oposiciones. Venga. ¿Estás, Claudia? ¿Estás, Claudia, o la leemos? O si no, pasamos a la siguiente y la dejamos para el final. Si no tiene altavoz, digo, no tiene micrófono y por eso no puede... puede ser que la formulado. Vale, entonces la voy a leer yo, si os parece. Bueno, Claudia lo que planteaba era cómo aplicar estas estrategias a el estudio de una oposición que suele tener un contenido mucho más literal que, por ejemplo, el contenido durante la carrera, ¿no? Y estamos en este entorno. Claro, yo lo que haría si el contenido es literal es como aprender a montar en bici, hay que repetir una y otra vez, porque al final lo que tienes que desencadenar es un procedimiento. Aquí sí que viene muy bien el automatismo, ¿vale? Y también lo que haría es, depende del formato en el que te lo vayan a pedir, si te lo van a pedir por escrito, yo lo que haría sería escribirlo, ¿vale? Para que la conducta, para que haya transferencia, ¿vale? Para que la conducta final, ¿vale? Se parezca mucho a la conducta del estudio, ¿vale? Y al final hay que, con ese tipo porque al final eso es un procedimiento, ¿vale? Con ese tipo de aprendizajes que tienen que ser tan literales, la repetición sí que puede ser útil, aunque también para poder estudiar grandes cantidades de material, sí que la imaginación puede ser un añadido, ¿vale? Un apoyo. Entonces lo que yo haría sería intentar imaginar esos bloques, ¿vale? Y al final desencadenar el automatismo. Con las oposiciones en ese tipo de sentido no hay, en ese tipo de exámenes no hay una estrategia clara, ¿vale? Al final es un poco aburrido, pero porque es el sistema que están solicitando. Laura Rincón tenía también una pregunta formulada en el chat sobre el tiempo. No sé si está Laura también. Sí. Venga, vale. Cuéntame, Laura. Pues bueno, a todos nos ha pasado que o han puesto un examen muy cercano que no esperábamos o que nos ha pillado el tiempo para estudiarlo o porque teníamos otras cosas que hacer. Entonces, estas tres estrategias veo que son muy para largo plazo y si tenemos poco tiempo, ¿cómo podemos implementarlas o adaptarlas? A ver, yo esto no me gusta decirlo en este tipo de charlas porque os da una falsa idea, pero el estudio por atracón, ¿vale? Es útil si se va a recuperar la información en las próximas horas, ¿vale? Si tú te pegas un estudio por atracón de forma fonológica, ¿vale? La información va a durar en las próximas horas, ¿vale? Lo que va a pasar es que muy probablemente esa información no esté bien organizada, ¿vale? Entonces es muy difícil, por ejemplo, sacar una buena nota. ¿Puedes llegar al 5 por un atracón? Sí, ¿vale? Puedes llegar al 5, pero y esa información no va a durar a largo plazo, ¿vale? Porque el estudiante no está haciendo verdaderamente un aprendizaje, ¿vale? Entonces, Laura, lo que yo haría sería, vale, ahora tengo poco tiempo, para salir del paso hago esto, pero siempre va a ser mejor intentar desarrollar estas estrategias porque estas estrategias también se automatizan, ¿vale? Si yo practico muchas veces las técnicas de estudio adecuadas, en el futuro me va a llevar menos esfuerzo realizarlas,
¿vale? Entonces, evidentemente, si ahora tienes mucha prisa, pues sí, puedes pegarte el atracón y estudiar de forma fonológica, que a lo mejor salvas el examen, ¿vale? Porque lo que no te puedo negar es que estas estrategias requieren tiempo y esfuerzo, ¿vale? Al menos implementarlas al principio. Pero una pregunta, el estudio por atracón, si lo realizas entre dos asignaturas, por ejemplo, que tienen una gran similitud de un año para otro, es decir, que el contenido es diferente, pero realmente se basa más o menos en lo mismo, ahí al haber ya una huella de memoria propia sí que se podría como mejorar, ¿no? Sí, claro, porque podría ahí, ser más funcional. claro, partes de un conocimiento previo, ¿vale? Entonces estaría generando el efecto de la congruencia, ¿vale? Las huellas de memoria nuevas se están enganchando en el conocimiento anterior, entonces ahí eso va a ir mucho más rodado seguramente, sí. Vale, gracias. Laura, gracias. Ahora teníamos a Jorge Gallardo, que había hecho una pregunta respecto a la frustración. No sé si está por ahí, Jorge. Sí, hola Carmen. Hola, Jorge. Yo te planteaba eso, o sea, estabas comentando de centrarnos en lo posible en vez de en lo perfecto por la situación en la que estamos, pero es verdad que a veces aparecen sentimientos pues, de culpabilidad, frustración, entonces, ¿alguna manera de manejar ese sentimiento? Bueno, pues yo sabes que no soy especialista en psicología clínica. Yo lo que sé es que siempre hago lo mismo, la técnica del quesito. Vamos a ver, lo que está pasando es todo esto. Pues qué parte es la que yo puedo controlar, ¿vale? Pues esa parte es a la que yo me tengo que dedicar. Yo no puedo controlar que todavía no sepamos las fechas de los exámenes o si los exámenes van a ser presenciales u online. Eso yo no lo puedo controlar. Por lo tanto, yo no voy a dedicar parte de mis recursos a controlar eso, ¿vale? Yo puedo controlar que a mí me están poniendo unos vídeos y los puedo ver, ¿vale? Pues esa es la parte a la que yo me voy a dedicar, ¿vale? Entonces, evidentemente, en esta situación la ansiedad y la frustración van a estar ahí. Tampoco hay que esforzarse en eliminar la ansiedad, porque pensad que tampoco sería normal que estuviéramos como si no pasara nada, ¿vale? Es normal tener ansiedad y tener frustración. Entonces, lo que yo haría sería pensar en cuáles son mis valores, ¿vale? Voy a pensar qué es lo que yo de verdad quiero conseguir teniendo en cuenta la situación en la que estoy, ¿vale? Pues lo que yo quiero conseguir es sacar el curso de la forma más digna posible. Pues para eso, ¿qué acciones me llevan a conseguir ese objetivo? ¿Vale? Pero no, por eso digo centrarse en lo posible, ¿vale? Evidentemente no podemos comparar esta situación que estamos viviendo con qué pasaría si esto no hubiera pasado, pues que estaríamos presencialmente tan felices. Claro, claro que sí, pero esa comparación no la podemos hacer porque si hacemos esa comparación vamos a estar frustrados y vamos a estar tristes todo el tiempo. Entonces, una vez que tenemos esta situación del quesito, ¿vale? ¿Qué parte depende de mí? Y dedicarnos a esa parte, ¿vale? Jorge, esto no sé en qué medida te ayuda. Sí, me sirve. Gracias, Carmen. Vale, nada. Bueno, nos queda una pregunta de María Guzmán, dos de Pino Gilaberg y una más que ha entrado de Iván Oliveira. Si os parece, yo creo que con esas preguntas, que son 3 personas, pero 4 preguntas. Pero espera, entonces, Nuria, Alex tiene la mano levantada, ¿vale? Que es un exalumno. Eso iba a decir. Eso iba a decir, que veo por aquí que hay más, aunque no fórmula en el campus. Entonces, si os parece, cerramos con Alex. Vale. Que tiene la pregunta. Perdona un momento. Es que hay una cosa bastante importante, me parece a mí, la contestas cuando quieras. ¿Qué pasa con los alumnos que estudian con apuntes de otros años? Claro, pues que no, la contesto ya, Pilar, pues que no están haciendo efecto de generación, que están haciendo seguramente un análisis superficial de la información y que pueden desarrollar automatismos que les van a llevar a fracasar en el examen. Claro, es que estudiar con apuntes de otros años no es una buena estrategia. Se deberían utilizar, pues bueno, para comparar si te falta algo, pero no es una buena estrategia estudiar con apuntes de otros años. Vale, es que me gusta que hayas enfatizado eso. Gracias. Gracias, Pilar. Pues entonces vamos con Pino, si os parece, que había formulado 2 preguntas. Hola, Carmen. Hola, Pino. Vale, bueno, mis 2 preguntas son que yo siempre he estudiado con apuntes en físico, o sea, siempre los he impreso y hacía anotaciones y tal, pero ahora tengo que estudiar en el ordenador. Y es que no, o sea, retengo totalmente diferente la información, o sea, no consigo recordar de la misma manera y mi duda era por qué. Bueno, pues que es que las áreas cerebrales que estás utilizando son distintas, porque el procesamiento en pantalla no es el mismo que el procesamiento en papel. Y además en papel seguramente llevabas a cabo unas conductas de subrayar o de anotar o de hacer dibujitos que ahora ya no puedes hacer. Entonces mi recomendación es que en la medida de lo posible con un papel auxiliar intentes complementar lo que estás viendo en la pantalla, ¿vale? Y yo sé que es difícil y que esta no es la mejor recomendación que te puedo dar, pero es que no se me ocurre otra manera de hacerlo, ¿vale? Vale, y luego la otra pregunta
era que, como estamos haciendo ahora exámenes virtuales, tú, por ejemplo, o sea, en memoria nos explicaste que una forma de hacer exámenes era ir subrayando e ir poniendo pues por qué eran falsas las anotaciones y tal. Entonces, claro, ahora con los online no se puede hacer y a mí eso me ayuda mogollón. Entonces, no sé de qué manera poder hacerlo. Claro, tiene que ser o papel auxiliar o que no supere. ¿Os acordáis que os contaba en clase la carga de memoria operativa? ¿Vale? Pues lo que pasa es que cuando tú puedes escribir, lo que estás haciendo es descargar tu memoria operativa. Pues entonces lo que hay que hacer es, si antes podíais leer, yo qué sé, 7 palabras y evaluar esas 7 palabras, si ahora no podéis escribir, ¿vale? Igual en lugar de 7, pues hay que hacerlo con trocitos más pequeños, ¿vale? Porque al final lo que tú estabas haciendo cuando estabas subrayando, cambiando de palabra, era intentar descargar tu memoria operativa, ¿vale? Mientras estabas haciendo el ejercicio de comprensión, ¿vale? Entonces ahora igual tienes que tratar la información en trocitos más pequeños, pero igualmente si tienes papel auxiliar, intenta ver si con el papel auxiliar puedes hacerlo. Si el profesor te ha dado algún simulacro, intenta ver si esto de agrupar en la memoria operativa o utilizar el papel auxiliar te sirve, ¿vale? Pero yo entiendo también que eso entraña ciertas dificultades. De todas formas, perdona, Pino, yo no sé, yo el otro día hice una pregunta, la leí, yo soy profesora y lógicamente no es lo mismo que un alumno, ¿no? Pero lo que me di cuenta es que yo podía leer la pregunta tranquilamente, leer las opciones, contestar y me sobraban como unos 40 segundos aún. Entonces, para un alumno con un papel, lee la pregunta y puede hacer esas anotaciones, aunque solo sea poniendo opción A, la anotación al lado. Entonces, yo me di cuenta que sobraba tanto tiempo que hasta me dio miedo a mí, ¿no? Porque dije, verás cómo se les ocurra ponerse a leer y a imaginar esas cosas que imagináis los alumnos, ¿no? De esta es demasiado fácil, tiene que tener trampa. Entonces, os lo juro, nunca un profesor plantea una trampa. Nunca. Se trata de averiguar si tenéis aprendizaje significativo. No tiene trampa, ¿eh? Entonces yo os diría que cogéis un papel, los que estáis acostumbrados a anotar, y hagáis el examen exactamente igual, aunque no lo tengáis físicamente, anotando cosas en el papel y luego simplemente señalar en lo virtual. Y ¿puedo hacer otra intervención pequeñita? Yo, por ejemplo... Hay 3 personas, Isabel, esperando. Si te parece, si no te importa, lo dejamos para el final y les damos paso a los alumnos. Vale, era una cosa sobre esto de la dificultad para estudiar en pantalla. Lo apuntamos, ¿vale, Isabel? Y vamos con ello, que creo que puede ser interesante. Mira, María Guzmán había hecho también una pregunta respecto a la posibilidad de enfrentarse solos a los exámenes. Claro, hola, Carmen. Hola, María. Bueno, a lo de Pino, porque a mí también sí que es verdad que yo apuntaba los exámenes, subrayaba o ponía esta no, esta sí, y me ayudaba mucho. Y sí que es verdad que lo intenté hacer en un examen que hemos tenido virtual, pero el tiempo que hay, como es limitado, a mí por lo menos y a mis compañeros produce bastante presión y bastante ansiedad. Entonces, yo entiendo que un profesor o una profesora leer su propia pregunta de tiempo y tal, pero sí que es cierto que a nosotros se nos atropella, o sea, estamos en el examen y se nos va atropellando. Entonces, también la pregunta va asociada un poco a la forma de planificar estos tipos de exámenes, además teniendo en cuenta que nos enfrentamos a preguntas individuales al no poder ir para atrás, para adelante o gestionar un poco hasta qué punto podemos arriesgarnos. Ya, yo lo que estoy detectando con los estudiantes es que estáis confundiendo que esto está pasando online, pero la primera vez que os enfrentasteis a un examen tipo test presencial también teníais mucha incertidumbre, porque era algo nuevo, ¿vale? Y es que las cosas nuevas generan incertidumbre. Entonces, lo primero que me gustaría pediros es un pelín de paciencia a que nos acostumbremos a esta docencia online, porque nos vamos a acostumbrar igual que nos acostumbramos a los exámenes tipo test en la carrera. Nosotros veníamos de bachillerato y no habíamos hecho nunca un examen tipo test y de repente nos tuvimos que acostumbrar. Entonces, hay una parte de incertidumbre, ¿vale?, que no se puede achacar a la docencia online, que simplemente es porque es algo nuevo, ¿vale? Es algo novedoso. Una vez que llegamos a eso, también vuelvo otra vez a la frase de antes, centrarnos en lo posible en lugar de lo perfecto. Estáis intentando, y además porque me acuerdo de vosotras, estáis intentando obtener justo el mismo rendimiento que yo obtenía presencialmente, pero es que las habilidades hay que desarrollarlas porque esto no es exactamente igual, la evaluación no es exactamente igual. Entonces, si ahora en una pregunta, porque tengo un tiempo limitado, no puedo repasármela porque yo os he visto hacer exámenes, os lo habéis repasado 30 veces la pregunta, cuando la habéis contestado bien la segunda vez. Entonces, si ya una pregunta en lugar de 30 veces no la puedo repasar 30 veces, la tengo que repasar 2 veces, la repaso 2 veces y continúo,
¿vale? Entonces, mi recomendación es que intentéis no repasar tantísimo, que yo sé que es difícil, ¿vale? Porque el repaso os da mucha sensación de seguridad, pero que no intentéis repasar tanto porque con estos métodos pues es más difícil, claro. Vale, gracias. Nada. Iván Oliveira, que le teníamos aquí abajo, que ha hecho la pregunta ya en el chat. ¿Estás ahí, Iván? Vale, no sé si no tiene micro. Iván. ¿Sí? Bueno, si no la formulo yo. Iván preguntaba sobre la motivación, ¿cómo se puede adaptar o construir ese interés en asignaturas literalmente que generan disconfort? Ejemplos clásicos de matemáticas o estadística para poder aprender ese conocimiento. A ver, pues mi recomendación es que uno tiene que pensar en cuál es su objetivo, ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Que quiero ser psicólogo? Pues si para ser psicólogo tengo que aprobar estadística, tendré que atravesar ese camino, ¿vale? Entonces es que uno tiene que tener claro la razón por la que hace las cosas. Y es evidente que no lo voy a hacer con tanto gusto como hago, yo qué sé, psicología, que os puede gustar mucho, grupos, ¿vale? Esas asignaturas que son mucho más interesantes. Claro que no, pero uno tiene que asumir cierta incomodidad para llegar a los objetivos a los que quiere, ¿vale? Entonces, como no voy a tener una motivación que me salga, ¿vale? Lo que tengo que hacer es plantearme las conductas que tengo que hacer. Es decir, yo hoy a las 5 voy a resolver 3 problemas de estadística. Pues ya está, te sientas, resuelves los 3 problemas de estadística y verás como poco a poco se va a ir acabando, ¿vale? Aunque sea hazlo por reforzamiento negativo para que se te acabe ya el suplicio y el disconfort de estadística o de matemáticas o lo que sea. Pero es muy difícil que llegamos a tener la misma motivación con algo que verdaderamente nos gusta, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es pensar en nuestro objetivo y saber que hay que atravesarlo, ¿vale? Bueno, pues entonces le cedemos el paso después de atravesar el desierto a Alex, que tiene la mano levantada el hombre desde hace un montón de tiempo, y si os parece cierra Isabel, que tenía un comentario que hacer. Venga. Alex, te doy. Hola, buenas. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha, Alex. Vale, gracias. Que bueno, que mi pregunta creo que ya estaba más o menos un poco solucionada. Lo único que no del todo iba también por el tema de las oposiciones, ya que actualmente pues me encuentro estudiando unas oposiciones y bueno, pues sobre todo quería preguntar si algún tipo de técnica sería útil pues a la hora de memorizar, por ejemplo, artículos de la Constitución que son muy de pico pala. Sí, a ver, hay algunas técnicas mnemotécnicas, ¿vale? Hay algunas, pero no son, o sea, es que para mí es muy difícil deciros una fórmula mágica para ese tipo de aprendizajes, porque ese tipo de aprendizajes al final son aprendizajes como montar en bici, hay que repetir, repetir y repetir, ¿vale? Entonces, sí que existen algunas técnicas mnemotécnicas, Alex, que si quieres, como me has escrito al email, te las puedo mandar, ¿vale? Por correo, vale, y las tienes para trabajar sobre ellas, pero no tengo más remedio que decirte que para ese tipo de aprendizajes hay que generar un automatismo e intentar, en la medida de que haya algunos fragmentos que sean más de significado, intentar visualizarlos e intentar hacer un análisis semántico. Pero para un artículo de la Constitución que te lo tienes que saber de pe a pa, al final es como aprenderte una poesía, que te la tienes que saber tal cual, y eso es repetir y repetir hasta que se genera un automatismo. Ajá. Vale, y esto ya sé que es a base de empeño y dedicación y tiempo, básicamente es porque, bueno, pues al final es memorizarlo, pero como es una cantidad de temario tan grande, si habría alguna forma de condensarlo, no sé, algo para hacerlo más ameno. Yo es que no sé cómo es el contenido, pero una de las formas que hay es intentar aplicarlo a cosas de la vida cotidiana, ¿vale? No sé qué tipo de contenido tienes que estudiar, pero en la medida en la que ese contenido sea aplicable a cosas que te pasan a ti, en cuanto algo nos pasa a nosotros mismos, es significativo, ¿vale? Entonces puede ser una forma de hacerlo algo más amena, ¿vale? Contárselo a otra persona es también una forma amena, entonces si tienes compañeros de opositores, intenta contárselo a otra persona, ¿vale? Intentad evaluaros entre vosotros mismos, ¿vale? Esa es la manera que se me ocurre. Vale, genial. Muchas gracias, Carmen. Nada. Más preguntas. O Nuria, lo dejamos aquí. Ah, no, Isabel. Falta Isabel. Creo que nos quedaba Isabel. Bueno, sí que veo que están pidiéndote por aquí que por favor envíes el contenido, las técnicas, etcétera. Eso veremos ya, bueno, pues si hay alguna forma de hacerlo o en qué medida a ti te parece razonable. Sí. Entonces, bueno, estaba Isabel y veo por aquí abajo que Diego ha planteado otra pregunta. ¿Vale? Si os parece, yo creo que le damos paso a Isabel Paradela y Diego en todo caso y cerramos ya porque son las 2:30. Bueno, pues imagino que algunos tenéis clase de tarde y sobre todo Carmen, pues en fin. Y de todas formas, todo el mundo sabe mi email, ¿no? Si me quieren escribir algo, voy a compartir mi pantalla y apuntáis mi email y me decís, venga Isabel, di tu pregunta o tu
tu comentario sobre...? No, era una opción, ¿no? No sé si sois conscientes los alumnos de que los profesores somos muy, muy, muy conscientes de la situación en la que nos encontramos todos, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, personalmente voy a reducir al máximo las preguntas, lo voy a hacer lo más sencillo posible, de manera que no generen en los alumnos esa necesidad de volver atrás, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que todos los profesores vamos a intentar hacer preguntas para comprobar el aprendizaje y disminuir en lo posible la ansiedad. Mi experiencia es que cuando repasáis mucho una pregunta, no es tanto porque no sepáis, sino porque dudáis de vosotros. Y yo creo que tenéis que empezar también a desarrollar la seguridad. Cuando has estudiado, generalmente la primera opción que decide tu cerebro cuando has pensado es la correcta. Y cuando dudas de ti, que no tiene nada que ver con la materia, entráis en un bucle que debíais de confiar más en que vuestro cerebro, que ha estudiado, es capaz de distinguir la respuesta correcta. Entonces, confiar más en vosotros, porque mi experiencia es que cuando leéis y releéis, acabéis cambiando la opción y nos da a los profesores muchísima rabia ver cómo se contesta inicialmente bien una pregunta, luego se tacha y se pone otra opción. No sé si los profesores que están escuchando tienen esa misma experiencia. Sí, sí, yo, Isabel, estoy de acuerdo. Que a veces el repaso hace que te metas en unos bucles mentales que no son. Por inseguridad personal, no por la materia. Sí, sí. Bueno, pues queda nada más que una pregunta que ha formulado Diego por el chat. Carmen va a responderle a él y ya pues, veo que os vais despidiendo. Sí. Venga, Diego, dime. Sí, justo a colación de lo que ha traído Paradela y a colación del examen que tuvimos ayer algunos, en el cual era el primer examen tipo test que yo hacía, ¿no? Que no se podía volver atrás, ¿no? Y entonces para mí eso, pues, me fue contraproducente, ¿no? Porque lo que planteo no es contraproducente y poco representativo también del estudio del alumno, ¿no? Poner exámenes tipo test en los que no se pueda retroceder en las preguntas, debido a que la huella de recuperación de una pregunta específica puede aparecer o cerciorarse a medida que se consolida esa pregunta en el tiempo que transcurre el examen y, por tanto, que se compara con otras preguntas que pueden servir a su vez como claves de la decodificación del recuerdo. Es decir, si yo dejo, por así decirlo, como reposar o pochar esa pregunta y avanzo con otras, muchas veces a mí personalmente me cerciora decir, ok, es la A, o vale, no es la A, sino la tal. Entonces... Vale, Diego, primero, una pregunta, ¿vale? Una pregunta no es todo el examen y además nosotros hacemos evaluación continua, entonces si una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas no salen, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? El impacto que va a tener la calificación no va a ser tremendo, ¿vale? Entonces es que quizá estáis sobredimensionando la importancia que tiene volver atrás en el examen, ¿vale? Y además de todo el contenido, o sea, al final un examen es un muestreo, ¿vale? Yo estoy extrayendo algo que creo que tienes en tu memoria, ¿vale? Pero un estudiante me podría decir, claro, y si yo tengo más accesible el tema 4, pregúntame el tema 4, ¿no? Es que precisamente eso consiste en un examen. Entonces yo estoy de acuerdo que cuando repasas puede ser que puede ser, ¿vale? Que no siempre es que tú accedas a esa información que no podías previamente, ¿vale? Entonces, las situaciones en las que estamos haciendo en la evaluación online hay que controlar de otra manera, con otros mecanismos, algunas conductas deshonestas. Entonces, por esta misma razón se hace la evaluación continua y es que si no puedes volver a 1 o 2 preguntas atrás y esas resulta que las tienes mal, el impacto sobre la calificación no es tan dramático, ¿vale? El impacto sobre la calificación no es tan dramático. Igual pasa que cuando estás haciendo la evaluación presencial, tú no puedes tener un esquema pequeñito en la mesa. Sin embargo, ahora con la evaluación online, nada nos dice que tú en un momento determinado tengas un pequeño esquema para apoyarte. Entonces, es que la evaluación online y la evaluación presencial tienen sus ventajas y sus desventajas. No tiene mucho sentido compararlas. No sé si me explico. Y estoy de acuerdo que, evidentemente, cuando vuelves atrás y puedes repensar, a lo mejor alguna huella de memoria se hace accesible, pero no necesariamente, ¿vale? No necesariamente y no en todos los casos. Y si eso pasara, creo que el impacto en la calificación final no sería tan determinante. O sea, que igual sería la diferencia entre un 5,75 y un 5,25 o un 5, ¿vale? Entonces, tampoco os agobiéis mucho con eso porque también los profesores estamos teniendo en cuenta esta situación
y se están poniendo mecanismos para intentar compensar este tipo de situaciones, ¿vale? O al menos esa es mi impresión general con los profesores, ¿vale? Claro, y luego también, por ejemplo, también es normal, ¿no?, que la ansiedad sea mucho más fácil entrar en el bucle, de decir, entras en una pregunta, te bloqueas, dices, uff, esta no la sé, pasas al siguiente, te sucede lo mismo, dices, esta no la sé, y entonces ya entre el tiempo y que no puedes volver atrás, es mucho más la probabilidad de que esa persona no contenga su impulso y responda a la otra pregunta por tener preguntas que le contabilicen y por lo tanto haya más posibilidad de errores, también puede suceder, ¿no? Es que, claro, puede suceder, Diego, pero también te puede no suceder atrás, presencialmente cuando tienes ansiedad. Es que esto también nos está enseñando mucho a gestionar nuestra propia ansiedad. ¿Me entiendes? Que no es trato, es que ahora estamos centrados en la docencia online, pero es que cualquier situación nueva y de incertidumbre te genera ansiedad. Entonces sí, puede pasar, pero es que presencialmente también puede pasar. ¿Vale? Entonces, lo que yo intentaría sería estar tranquilos, pensar que la evaluación va a ser lo más normal o el profesor va a perseguir evaluar vuestro conocimiento con todos sus mecanismos que tenga a su alcance y ya está, y no intentar centrarse tanto en ¡guau, qué mal esto en comparación con lo presencial! Porque es que no podemos elegir, ¿vale? Entonces, vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, poner todos un poquito lo que podemos, ¿vale? Y intentar sacar el curso lo más dignamente posible, ¿vale? Yo estoy segura de que va a ser así y que ya veréis que, bueno, a medida que podáis ir progresando, ir viendo, poniendo a prueba vuestro conocimiento, pues lo que está diciendo Carmen, ¿no? Vais a ver que lo tenéis y que no es tan diferente un sistema de otro, obviamente hay sus diferencias, pero hay estrategias que os habrán servido para ponerlo en marcha. Bueno, pues pasan de las 2:30, os agradecemos muchísimo que estéis aquí, que estéis tan interesados. Yo digo aquí porque para mí estáis aquí, ¿no? Creo que es muy presencial este sistema y yo creo que especialmente tenemos que agradecer a Carmen su dedicación, su claridad. Yo me siento muy orgullosa de asistir a una clase suya como alumna, tenía muchísimas ganas de hacerlo y de verdad pues me ha encantado como creía que sería. Y creo que a vosotras también, por los comentarios que vais dejando en el chat, entonces pues nada más que agradecerle totalmente su colaboración, su familiaridad y el altísimo nivel que ha tenido este seminario, Carmen, a pesar de ser una cosa práctica y con intención de que fuera de aprendizaje para quienes lo reciben, creo que tiene un altísimo nivel académico. Entonces, pues muchísimas gracias. Nada, venga chicos, vamos a intentar sacarlo lo mejor posible. Mucho ánimo para esta semana y para los días que nos vienen. Nos vemos. Gracias, Carmen. Un besito. Bueno, pues encantada de teneros aquí. Vamos a finalizar la reunión, ¿de acuerdo? Gracias a todas. Hasta luego.